Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de Edificando la Iglesia, el podcast del Seminario Nazareno de las Américas, donde conversamos con líderes, autores, personas de influencia dentro de la iglesia sobre cómo podemos construir juntos la iglesia de hoy y también la iglesia de mañana. Hoy contamos con la presencia del pastor Chris Richards. Chris es el pastor principal y fundador de la iglesia Vino Nuevo en El Paso, Texas, en los Estados Unidos, la cual cuenta con varias diferentes ubicaciones, iglesias hijas. Es una red con muchos miembros y muchas personas que alcanzan con ese ministerio. Además, Chris es un reconocido líder y pastor en cuanto a su enseñanza, su liderazgo y todo lo que él hace desde el lado del ministerio que él lleva adelante. Chris también lidera un ministerio para hombres que se llama De Hombre a Hombre y es el creador del podcast Líder de Hoy. Así que hay muchísimas cosas y una riqueza increíble y estamos muy entusiasmados de escuchar su perspectiva sobre cómo podemos edificar la iglesia juntos. Chris, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Manuel. Gusto estar aquí contigo. Gracias. Lo que nos gusta hacer siempre para empezar es hablar un poquito acerca de tu historia, porque muchas de las personas que escuchan este podcast no te conocen, no saben la historia de la iglesia Vino Nuevo, así que tal vez empieza contándome un poquito acerca de tu niñez, dónde te criaste, tal vez tu familia, cómo llegaste a conocer al Señor y cómo llegaste al lugar donde estás hoy como líder y como pastor. Con gusto. Obviamente el nombre Richards como que no cuadra con el mundo hispano. Mis padres muy norteamericanos, mi padre de Pensilvania, mi madre de Missouri, pero mi padre estuvo en la base militar aquí en El Paso, Texas, Fort Bliss, y es donde él tiene su primer contacto con el mundo hispano. Aquí está cruzando la frontera Ciudad Juárez. Que en un tiempo era la ciudad más violenta de todo el mundo. Gracias a Dios ya es más tranquilo. Pero entonces ellos tenían una pasión por el reino de Dios, por misiones, y entonces yo nazco aquí en El Paso y nos mudamos a La Junta, Chihuahua. La Junta era un pueblito de 10,000 habitantes, eso era contando perros, gatos, gallinas, lo que se moviera, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin drenaje, y ahí en la sierra es donde yo crecí mi niñez y lo amé, ¿verdad? Era una vida muy sencilla, pero amé esa cultura. Después se mudaron aquí a Ciudad Juárez y El Paso, es donde conocí a mi esposa Aide, y nos casamos, tuvimos 3 hijos y ya tengo 10 nietos, ¿ok? Ya soy abuelo. Wow. Hace 2 años, al inicio de la pandemia, mi esposa Aide le da COVID y yo lo había tenido primero, fue rápido, no pasó nada. Entonces con ella pensábamos que sería lo mismo, pero se complicaron las cosas, terminó 21 días entubada y Dios en su la palabra se me escapa. En su diseño se llevó a su hija a casa, ¿no? Sí. Y entonces estuve un año entero de soltero, viviendo solo, y apenas el 11 de octubre me volví a casar. Después de 2 años de enviudar, me casé con una linda, bella mujer de Monterrey, México, Marianela, y Dios nos ha bendecido. Iniciamos en el 2001 lo que es Vino Nuevo El Paso. Había servido por muchos años en Vino Nuevo Ciudad Juárez, que era una iglesia creciente, grande, trabajando mayormente con niños. Por años yo trabajé con niños, pensé que era lo que haría toda la vida. Hicimos un programa de televisión llamado El Vaquero Vázquez y viajamos por muchos lugares haciendo obras de teatro con El Vaquero Vázquez. Y luego iniciamos un congreso de jóvenes llamado Visión Juvenil, que Dios bendijo, creció bastante aquí en la República Mexicana. La mayoría de mi ministerio ha sido en México.
Digo, en el 2001 es cuando Dios nos hace brincar aquí a Estados Unidos, El Paso, y es una congregación totalmente hispana. Todo lo hacemos en español, desde los niños hasta los adultos, y Dios ha bendecido en una manera extraordinaria. Para las personas que tal vez no conocen el contexto, El Paso y Ciudad Juárez es una situación geográfica muy interesante porque hay muchas personas que cruzan diariamente la frontera y entonces es casi como dos ciudades en una, ¿no? Todo el mundo, todos los que viven en El Paso y Ciudad Juárez tienen familia que vive tal vez del otro lado de la frontera y es una situación bastante extraña. No sé si tenemos algo similar en Latinoamérica, entre países latinoamericanos con ciudades fronterizas, pero obviamente la cuestión del hecho de ser Estados Unidos uno de los países añade otro nivel de complejidad política, ¿no? A todo eso, pero sí es algo, me llamó mucho la atención cuando pude visitar El Paso y Ciudad Juárez, cómo la gente cruzaba la frontera como si fuera algo normal, ¿no? Común de ir de lado a lado. Sí, sí. Antes del 9/11 era muy sencillo cruzar la frontera. Tú llegabas, no te pedían ningún documento, tú nomás llegabas, decías American, pásale, entrabas. Así de sencillo. Después de 9/11, obviamente se complicaron las cosas, ya todos teníamos que traer un pasaporte, algún documento para comprobar que somos norteamericanos, pero sí, pero son dos ciudades, como dices tú, y nos divide un río que ni agua lleva la mayoría del tiempo. Pero sí, las familias están conectadas de los dos lados. Gente cruza a cada ciudad para comer, para hacer comercio. Y como dices tú, son dos ciudades, y es increíble cómo ves dos reinos. Te digo, cuando Ciudad Juárez en su tiempo, que estaba el narcotráfico a todo lo que daba, y era la ciudad más peligrosa en el mundo. El Paso, Texas, en ese tiempo era la cuarta ciudad más segura en todo Estados Unidos. ¿Cómo coexisten con miles de gentes cruzando todos los días? Pero dos mundos, dos reinos diferentes. Pero sí, es interesante, pero también trae una riqueza a la cultura de nuestras ciudades. Seguramente, sí, y un contexto único, que eso es lo que nos gusta poder hacer, y por eso en esta temporada, primera temporada de Edificando la Iglesia, estamos tratando de conversar con personas de contextos diferentes, porque no importa el país donde uno esté, no importa si uno está en una ciudad principal o en una ciudad, una área rural, la iglesia es la misma, ¿no? Es una la iglesia. Y hay ciertos desafíos, si bien los desafíos de cada congregación local pueden ser un poco diferentes según el contexto, ¿no? Las cosas con las que tienen que tratar los pastores, los líderes. Pero una de las preguntas que queremos tener la conversación con cada invitado en este podcast es, a rasgos generales, la iglesia, como le digo yo con la I mayúscula, ¿no? La iglesia, todas las personas que son parte, que se llaman seguidores de Cristo, ¿cuáles son los grandes desafíos, o tal vez el gran desafío de la iglesia de hoy, del año 2022, mirando hacia el futuro? Usted como pastor, en su contexto, con su experiencia, ¿cuáles son esos grandes desafíos o tal vez el gran desafío que ve para la iglesia a nivel general? Mira, el desafío creo es ser relevante sin perder la esencia de nuestro mensaje, de la centralidad de Jesucristo, la centralidad de la palabra de Dios, de vivir en base a los valores de la palabra de Dios, pero a la misma vez ser relevante en la cultura que ha cambiado tanto, tener una voz que extiende la gracia de Dios, pero a la misma vez también se apega a la ley de Dios. Y entonces es abrazar esos dos conceptos. Nos dice, habla de Jesús, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Las dos cosas tienen que ir juntos. La gracia que extendemos a la gente, pero a la misma vez la verdad, y cómo podemos presentar la verdad lleno de gracia. Y no ser esa voz legalista, condenadora, sino ser una voz
que habla la verdad sin tratar de variarla, cambiarla, habla la verdad, pero lo hace con gracia. Interesante porque sin importar el contexto, la gran mayoría de nuestros invitados tienen una respuesta similar a eso. Básicamente que el desafío de la iglesia hoy en día es cómo nos adaptamos a los cambios culturales, a las nuevas generaciones, cómo somos atractivos como iglesia, ¿no? Cómo hacemos que el mensaje de Dios sea relevante y atractivo sin perder la esencia de qué significa seguir a Cristo. Y es Sí. Un desafío que tal vez lo vemos más polarizado en todo lo que tiene que ver con el gobierno y la política. Es algo que me llama mucho la atención y que vemos que hoy en día el mundo y la iglesia misma está cada vez más dividida por cuestiones de ideologías, ¿no? Llámese ideología de género, hay muchísimas, ¿no? Sí. Y todos los temas políticos. En algunos países menos que en otros. En los Estados Unidos, y sobre todo en su contexto, en la frontera, es algo que seguramente lo tiene muy a ras de piel, ¿no? Por Sí. toda la cuestión migratoria entre México y los Estados Unidos. La pregunta que me gustaría hacerle desde su perspectiva es, ¿cuál es el rol que debe jugar la iglesia en el medio de esa división? Porque por un lado, hay un grupo de gente que dice, dada al César lo que es del César, la iglesia tiene que dedicarse a predicar y abstenerse de cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con los gobiernos y este mundo, ¿no? Que ven como la política como algo de este mundo y debemos que estar aislados de eso. Y por el otro lado, tenemos todo otro campamento de personas, ¿no? Líderes que dicen todo lo contrario. La iglesia debe estar involucrada porque por medio de la política es que se puede llegar a efectuar cambio en las comunidades y es una de las herramientas que la iglesia debe estar compenetrada. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Es uno o lo otro? ¿Es tal vez un poco de las dos? ¿Cómo ve esa cuestión del rol de la iglesia en la división ideológica y política del mundo actual? Mira, mi pensar es, cuando vemos la iglesia y la política mezclarse, siempre ha salido mal, ¿ok? Siempre. Ahora, debo, como pastor, motivar a la congregación a votar, sí, a participar, sí. A mí me encantaría que hombres, mujeres de nuestra congregación se lanzaran a la política, pero como individuos, no como, soy miembro de Vino Nuevo, la bandera de Vino Nuevo y la bandera de un partido político. ¿Ves? Dios no es ni de la derecha ni de la izquierda. No queramos poner a Dios en uno de los partidos. Jesús nunca habló de la política. Entonces, debemos de motivar a nuestra gente a participar en la votación, en la política, sí, pero la iglesia en sí, siento, no puede tomar una postura de un lado o del otro. Lo veo, tú lo has de ver aquí en Estados Unidos. Somos de este partido y de repente perdemos voz con el otro partido. El otro partido ni nos quiere escuchar. Cuando Dios nos llama a ser una voz, tanto a los de la derecha como a los de la izquierda. Entonces, ¿cómo puedo ser esa voz? Me mantengo neutral. Yo vengo hablándote del reino de Dios. Yo te vengo hablando de la justicia de Dios. Mencionábamos ahorita la situación de los migrantes y cómo ciertos grupos cristianos son pro y otros contra. Y tenemos que ser, yo no estoy ni pro ni contra migración, yo estoy a favor de ayudar a la persona en necesidad. Dios nos habla mucho de ayudar al pobre, de ayudar a la viuda y de ayudar al huérfano. Entonces, mi postura ante migratoria no importa. Si hay una persona, humano, con necesidad, yo como cristiano debo de ayudar. Y ayudo a esa persona, a ese individuo, sin tener que meterme en una postura política.
Ujú, ujú. Que lo primero que la gente reconozca sea la compasión y el amor de Cristo Sí, en nosotros, ¿no? En vez de una afiliación política. Entonces, tal sí, vez es una cuestión de prioridades, de que tenemos que siempre poner a las personas primero y la compasión y ayudar al prójimo antes de todo lo demás. Y creo que eso es muy bíblico porque, de hecho, viendo la vida de Jesús, en muchas circunstancias, él primero vio la necesidad y ayudó y le valía la óptica política o cómo lo iban a interpretar los fariseos o que si era el día de reposo o no. Todas esas cosas tal vez no eran tan importantes como responder a la necesidad que él tenía la posibilidad de ayudar a esas personas. Entonces, tal vez la iglesia tiene que hacer eso más, priorizar a la gente y cómo sí, podemos ayudar al prójimo. sí. Olvidarnos the prism, la perspectiva política. Sí. No importa la perspectiva política, es un ser humano que Dios creó, que Dios ama y está en necesidad. Si yo como hijo de Dios puedo ayudarle, lo voy a hacer, lo voy a Uh-huh. hacer. Y yo creo a eso Dios nos ha llamado como iglesia. Y al ayudar a estas personas, les estamos dando una cara de Cristo. Uh-huh. Y sembrando en sus corazones ese amor que Dios tiene por ellos. Amén. Y usted me comentaba que su iglesia tiene un ministerio con las personas que están en proceso de migración y a las cuales ustedes ayudan todas las semanas desde su iglesia. Sí, como estamos en frontera y están entrando constantemente, el gobierno, la verdad, no tiene la facilidad para albergar todas las personas que están recibiendo. Y entonces han recurrido a muchas de las iglesias aquí, no somos los únicos, hay varias iglesias en la ciudad que recibimos las gentes, los recibimos de lunes o martes y están básicamente toda la semana, les damos donde bañarse, donde dormir, les damos de comer y luego les ayudamos porque la mayoría de ellos están en transición, están yendo de aquí a algún lugar más adentro en Estados Unidos, entonces les ayudamos a conectar con sus familias, les ayudamos a llegar al aeropuerto o a la central de autobuses y ayudarles en su camino. Y en ese inter que están con nosotros unos 3, 4 días máximo, podemos ministrarles y hablarles de un Dios que les ama, orar con ellos. Hemos visto, Dios nos ha ayudado a poder reunir a esposo y esposas que no se han visto en semanas, ¿verdad? Desde que salieron de su país. Hemos podido ver familias reunidas, cuidar de pequeños y es el amor de Dios extendido a las personas. Vamos a hablar más de eso en un segundo, porque quiero hacer una pregunta. Pero primero, hacemos un juego en este podcast para cambiar el ritmo un poquito, ¿ok? Se llama el desafío contrarreloj, ¿ok? Entonces funciona así. Tiene 1 minuto. Yo le voy a hacer preguntas, aunque en realidad por lo general son 2 opciones. Entonces le voy a decir blanco o negro y usted me tiene que responder blanco o negro, su preferencia. Okay. Pero son todas cosas que tienen que ver con la iglesia y el ministerio por lo general. Preferencia, ¿no? El tema es este. Es 60 segundos. El tiempo comienza cuando yo hago la primera pregunta y hay que ver quién termina la temporada como campeón. Entonces, hasta ahora el récord son 17 preguntas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Entonces, tiene que ir rápido. Es la primera respuesta que se le meta a la cabeza, ¿ok? Puede decir paso también si quiere, pero no cuenta al puntaje total, ¿ok? ¿Listo? ¿Entienden? ¿Entendemos la dinámica? Ok. Después en la postproducción agregamos la música y todo eso. La gente no sabe que usted y yo no tenemos música ni nada, pero después se agrega. Ok, vamos con el desafío contrarreloj con el pastor Chris Richards. Un personaje bíblico. Abraham. ¿Sansón o Salomón? Salomón. Un autor. Tengo. Paso. ¿Banca o silla? Ok, NC Wright. ¿Banca o silla? Silla. ¿Guitarra o piano? Guitarra. ¿Alguien digno de admirar?
David Livingstone. Libro favorito. Good to Great. Predicador favorito. Robert Morris. Formal o casual. Casual. Libro de la Biblia. Proverbios. Película con lecciones espirituales. Uf. Pass, voy a perder tiempo. Evangelismo o discipulado. Evangelismo. Tiempo. No. No era tan fácil. No. A ver, Voy a quedar mal. seguía. Muy abajo. A ver, alguna de las otras preguntas que seguían. ¿Pedro o Juan? ¿Quién hubiera dicho? Pedro. Pedro o Juan. Nadie ha llegado, esta es la número 20, nadie ha llegado a 20, pero ¿Marcos Witt o Jesús Adrián Romero? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, muy bien, está bien, puede contestar ninguno de los dos, muy bien. Bueno, quedó en 13, hasta ahora el título lo tienen, creo que lo comparten dos invitados con 17 hasta ahora, Wow, así que estamos, no. vamos a ver si alguien llega a los 17. Cuando se atoran en una, ahí pierden, tienen que ir muy rápido, porque se queda atorado en una y pierde. Sí, me atoré 2-3 veces. Mal. No hay problema. Quiero volver a lo que estábamos hablando, porque usted comentaba que en este ministerio que ayudan a la gente que está en proceso de transición, ustedes tienen la oportunidad de orar y ministrar a las personas. Pero una de las preguntas, de hecho es como iniciamos siempre esta segunda parte del podcast, cada episodio, es acerca de la estrategia de evangelismo. Porque hay diferentes modelos. Hay iglesias que tienen un estilo y una estrategia muy estructurada, ¿no? Hay iglesias que trabajan con el tema de los grupos pequeños y tienen toda una estrategia. Y hay otra corriente que es casi como completamente lo opuesto, que es no tener estrategia, es simplemente trabajar en la comunidad y dejar que la gente naturalmente venga a la iglesia. Hemos tenido respuestas en todo el espectro, eso ha sido muy interesante, pero la pregunta es, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Debe tener un plan formal para el crecimiento, un plan de evangelismo, o debe simplemente ser iglesia, alabar, ayudar en la comunidad, hacer lo posible para ser parte de la comunidad y dejar que la gente venga naturalmente sin un plan estructurado? ¿Cuál es su opinión o cuál es su estrategia? Mira, Pablo nos dice que imitemos su fe. No dice imita su estructura, imita su programa. Hemos hecho de todo, ¿ok? El éxito es a base de probar y fracasar 1001 veces. El inventor del foco, ¿verdad? Falló miles de veces, hasta que al fin lo descubrió, ¿sí? Entonces, hemos intentado, como iglesia nosotros, programas muy estructurados. No sé si es mi personalidad o qué, no nos funcionaron, ¿ok? Somos un poco más orgánicos, impulsamos a la gente a que ellos en su trabajo, con sus amigos, con su familia, compartan de Cristo, que los inviten. Hacemos eventos evangelísticos a los cuales ellos pueden invitar a sus familiares. Y el seguimiento es mucho más orgánico, uno con uno. Obviamente sí, tratamos de darles un seguimiento, una llamada, una atención, pero es muy orgánico. No estoy peleado con lo de la estructura, pero en nuestro caso no ha sido lo que ha funcionado. ¿Es más importante enfocarse en el discipulado entonces que el evangelismo? Bueno, nosotros nuestro enfoque sí es mucho el evangelismo. Okay. Nuestro sistema sí tenemos células
como lo llaman, ¿verdad? Grupos en casa. Tenemos muchos grupos de mujeres, grupos de jóvenes. Tenemos los miércoles, trabajamos muy fuerte con los hombres. Pero no es la estructura, no nos llamarían una iglesia celular. Ujú. Tenemos células, pero no es como la columna vertebral de la iglesia. Creemos en ellos, creemos que son importantes, que traen esa conexión a las personas. Pero sí, el evangelismo es más, como te digo, orgánico, cada quien invitando, cada quien compartiendo de su fe y de lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿El culto de los domingos es para el converso o para el inconverso? Domingos en la mañana es como el aparador. El domingo en la mañana sí lo hacemos muy enfocado pensando en la persona nueva, aunque obviamente también el cristiano recibe, ¿sí? Pero sí, nuestros tiempos es 1 hora y media, muy controlado el tiempo, ¿verdad? No es una reunión de 3 horas, ¿verdad? Gente tirada en el piso revolcándose, ¿no? Se van a enojar los puertorriqueños que le gustan los sermones de 1 hora y media. Que nos perdonen, que nos perdonen. Saludos a los de Puerto Rico. Me encantan, Saludos, pero a veces se los extienden un amamos. poquito, se extienden un poquito los hermanos Sí, sí, puertorriqueños. sí. Y yo crecí en ese contexto, yo crecí en una Ajá. cultura pentecostal wow, que el espíritu guíe y se va. Pero siento que en el contexto hoy moderno de ciudad, la gente vive en vidas muy estructuradas, y el domingo no solo es la iglesia, tienen una reunión con su familia, tienen otras actividades planeadas, muchos trabajan. Entonces, tratamos de ser muy conscientes, tanto empezamos a tiempo como terminamos a tiempo. Y sentimos que es una reunión rica, tiene de todo, tenemos buen tiempo de alabanza, tenemos una buena enseñanza, hay tiempo para ministrar, todo se logra. Si eres ordenado, en 1 hora y media, hay mucho que puedes hacer. Interesante, estaba viendo una encuesta del grupo Barna, que es un grupo de investigación, encuesta, eso, cristiano aquí en los Estados Unidos, y habían investigado que las generaciones más adultas, para sentirse un miembro comprometido de una iglesia, ellos necesitaban asistir a todo lo que la iglesia ofrecía. Entonces, para decir, usted es miembro comprometido, también tenían que responder, asisto al culto de oración, al culto del domingo en la mañana y al culto del domingo en la noche. Y las generaciones más jóvenes, los millennials y la generación más joven, para la misma pregunta, ¿no? Son miembros comprometidos. Ellos podían nada más asistir una vez al mes y se Sí, sentían miembros comprometidos. Entonces hay una sí. cuestión generacional donde las generaciones más jóvenes, tal vez, no sé si es por el cambio cultural, el tema de la tecnología, pero no están buscando que la iglesia sea el centro de actividades de su vida y de su familia, pero que sea parte de un espectro más grande de cosas que tienen en su vida, ¿no? En mi caso, por ejemplo, nosotros tenemos tenemos un hijo y 3 hijas, 4 niños, y todos tienen actividades, deportes. Nuestra Sí, vida está sí, muy ajetreada con muchas cosas exacto. y no tenemos la posibilidad. Entonces, a veces, y esto me ha pasado a mí creciendo, tengo casi 40 años y estoy en el borde de los millennials, ¿no? Entonces todavía tengo ese como remordimiento de si no voy al culto de oración, no tengo que ir al culto de oración, pero las generaciones más jóvenes no lo ven de esa manera. ¿Hace falta cambiar la perspectiva en el liderazgo, los pastores, de que tal vez no tenemos que estar buscando que la persona convierta a la iglesia en su centro de actividades para su familia? Sí, y tenemos que ser estratégicos. Voy a volver un poquito a lo del tiempo de la reunión. Ujú. En nuestro contexto de Latinoamérica, la mayoría de la gente que estamos ganando para Cristo vienen de un contexto católico, ¿sí? ¿La misa cuánto dura? 50 minutos y mucho, porque cada hora hay otra misa.
Entonces los Claro. queremos traer a un contexto evangélico donde la reunión dura 3 horas. Lo que están rechazando no es a Jesucristo, son las 3 horas sentados allí. Entonces tenemos que, ahora tu contexto de generaciones. Tenemos como pastores entender, ok, esta nueva generación tal vez no va a estar en cada reunión. Tal vez no necesitamos 3, 4 reuniones a la semana. Tal vez eso funcionó en un tiempo cuando la vida era mucho más sencilla, pero como dices tú, una familia con 3, 4 hijos, unos están en el fútbol, unos están en sus clases de piano o de ballet, ¿verdad? Y luego las tareas de la escuela y hay 1000 y un compromisos, entonces no van a estar en 3, 4 actividades además de la iglesia junto con todo lo demás. Entonces, como pastor también yo tengo que, ok, no me voy a deprimir. Si quiero abrir las puertas y voy a dar gracias a Dios por los que llegan, y no voy a estar el domingo queriendo poner una presión psicológica sobre todos ustedes que faltaron. Entender, hey, es una nueva etapa de vida y entonces vamos a abrir estas oportunidades y los que vienen, gracias a Dios, les ministramos. Y tal vez nosotros hemos tenido que, Dios habla de tener que podar un árbol, un árbol bueno, lo podas para que crezca. Hemos tenido que remover reuniones que eran sagrados, ¿verdad? Ujú. Y reducir el número de reuniones que tenemos en la semana para no saturar a las personas. Y como dices, lo único que veíamos era un montón de viejitas que venían a ciertas reuniones y todo el equipo se estaba fatigando, cansando. Entonces, hey, yo entiendo, la oración es importante, lo entiendo, es importante en mi vida, es importante en la vida de las personas, pero entonces en vez de tener una reunión donde físicamente tienen que venir, hemos hecho cosas de oración a través de redes, donde ellos pueden a Ujú. cualquier hora meterse y tener un tiempo de oración guiada por los pastores, pero ya lo pueden hacer en su coche, lo pueden hacer en su casa, a la hora que quieran. El pastor que tiene una iglesia, tal vez donde los domingos asisten 100 personas, y se desanima porque al culto de oración del martes solo llegaron 5, pero tal vez esa misma semana le llegaron 15 mensajes de texto de gente de la iglesia pidiéndole que ore o con alguna necesidad. Entonces hay que cambiar el enfoque, ¿no? Sí. La interacción está, la gente se está comunicando con el pastor, o ni siquiera tiene que ser el pastor, puede ser con su líder o con su hermano que es cercano o hermana que es cercana. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? En la iglesia, es construir la comunidad en las formas en que la gente lo necesita y no tanto que la gente se adapte a la estructura que nosotros queremos porque el distrito nos pide que reportemos cuánta gente asiste los martes a la noche o Sí. ¿no? Es buscar orgánicamente cómo la iglesia se está adaptando. Y eso es lo que me lleva a esta última pregunta, que tiene que ver con esto de las generaciones. Yo me acuerdo que hace solo unos años, unas décadas, este, se miraba como de reojo si alguien tenía una batería en la iglesia, ¿no? Era, no, esos instrumentos de percusión es algo del mundo y no sé qué. Hoy en día es completamente aceptado por la mayoría de las iglesias. Pasa algo con las generaciones, ¿no? Cambia la cultura, cambian las generaciones, y a mí, por lo menos desde mi perspectiva, la iglesia a veces tarda mucho en adaptarse a los cambios. Y Ya. ahí es donde se pierde la generación. Los hijos, la segunda generación se va de la iglesia porque, me acuerdo, por ejemplo, yo siendo adolescente, era el rap, era una de las grandes tabú, ¿no? No, el rap es la música del demonio y no puede haber rap en la iglesia. Hay raperos cristianos, realmente cristianos, que con eso están alcanzando adolescentes y jóvenes con ese estilo de música que es lo que le gusta a la nueva generación. Ya. Eh, ¿Cómo puede la iglesia? Porque claro, a mí sinceramente el rap no me gusta, ¿no? Empecemos ahí. Pero
por el hecho de que no me gusta, es como que voy a ser más reacio a permitir que ese tipo de cosas se incorporen, ¿no? Entonces, si hacemos un culto evangelístico, ay, pero ¿y traer al rapero cristiano para eso? No sé, ¿y qué va a decir tal? Entonces, ¿cómo puede la iglesia adaptarse a los cambios culturales generacionales, pero como decíamos al comienzo, siendo una iglesia que firme en sus fundamentos cristianos, ¿no? Y diferenciar entre lo que es cultural y generacional y lo que es realmente bíblico y fundacional de la fe? Ya. Mira, se me viene a la mente uno cuando va a pescar. No pesca un filete de pescado empanizado. Sería lindo. Pesca un pez con escamas, ¿verdad? Con tripas, con todo. Y en veces estamos queriendo en la iglesia que la gente del mundo llegue ya como filete empanizado. Uh, y entonces tenemos que poder extendernos en esa gracia. Jesús lo llamaban amigo de glotones y de borrachos, porque él se sentaba con ellos. Obviamente, él no era glotón, él no era borracho, pero él se sentaba con ellos a gusto y conversaba con ellos. Y ellos querían estar con él. A ver si no me apedrean aquí tu audiencia. No creo. Cuando inicié haciendo conciertos de rock cristiano, que también, ¿ok? Y lo que iniciamos haciendo es, usábamos lugares públicos y dejábamos que la gente fumara, una locura, ¿ok? Pero ese es su ambiente. No puedo hacerlos que actúen como cristianos cuando no lo son. Entonces, conviértase antes de venir, por favor. Sí. Deje todos sus malos hábitos antes. No, es extender el reino de Dios a donde ellos están, a su cultura. Tenemos hoy en día, ¿verdad? La situación de los géneros. Y nosotros sabemos, tenemos gente en la iglesia que están batallando, luchando con su identidad, pero son bienvenidos. No les decimos nada, no. El hombre que llega vestido como mujer, que nos ha sucedido, nadie le está diciendo, a ver, vete y cámbiate para entrar. Eres bienvenido. Dios nos ama como somos, pero Dios no nos deja como somos. Entonces es abrir ese espacio, darles la bienvenida y dejar que la palabra de Dios a su tiempo traiga la transformación a sus vidas. La religión no transforma a nadie. No, a nadie. Los hace aferrarse más a su manera de pensar. Cuando entramos en un argumento con alguien, en vez de lograr cambiar su manera de pensar, ellos se aferran más, se amarran más a su error. Si yo nomás los amo, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, Jesús ya sabía que estaba con el sexto hombre. Y sabrá cuántos otros hombres había tenido. Jesús nunca, lee esa historia ahí en Juan. Jesús nunca la condena. Le dice, bien has dicho. Con el que estás no es tu esposo. Has tenido 5 y este no es tu esposo. Pero nunca la condenó. Nunca. Y ese amor y gracia que él extendió a ella fue lo que hizo que ella se acercara a Jesús y quisiera conocer de Jesús. Entonces, no aprobamos el pecado para nada, pero amamos al pecador, amamos a la persona y tengo que él sepa que lo amo lo acepto en su condición con la esperanza que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, traiga la convicción y sea el que trae el cambio a su vida. Que sea un cambio, ¿ves? Que ellos abrazan, no que yo les impongo. Estoy estudiando para ser coach profesional
Ser un coach profesional es muy diferente a un consejero. Un coach básicamente no te dice qué hacer. Un coach básicamente te hace preguntas. Te hace muchas preguntas y te ayuda a ti descubrir lo que tú quieres, que tú descubras las respuestas. Porque si yo te doy una respuesta, pues es una respuesta que yo te di. Tal vez lo hago, tal vez no. Pero si tú descubres la respuesta, es tu respuesta. Tú vas a abrazarla. Entonces, si podemos ayudar a la gente a encontrarse con Jesús y con la verdad de Dios y que venga una convicción a su vida, yo no se las estoy imponiendo, sino el Espíritu Santo está haciendo esa obra en sus vidas, eso va a traer un cambio permanente. Amén. Amén. Y ese es el espíritu, el corazón detrás de este podcast. Es exactamente lo que queremos promover con todos los pastores, líderes que son parte de nuestra red. Siempre terminamos con una reflexión final y para eso comparto una cita y es un segundo juego. La idea es si usted me puede adivinar quién dijo esta frase. A ver. La frase, le puedo dar pistas también. La frase es: mantener mis ojos en Jesús es simplemente quitarlos de mí mismo. ¿Quién lo dijo? Bueno, no sé si estás parafraseando. Digo, Juan el Bautista es el que dijo, él tiene que crecer y yo tengo que menguar, pero no es lo mismo. Creo que es un inglés de los 1800, Bautista. Ok. Muy conocido. Hoy mi cerebro no está funcionando. No importa. Yo tampoco lo hubiera sabido. El gran predicador inglés Bautista. Lo tengo y no lo tengo. No, perdón. Lo tenía en la punta de la lengua y sacaba la lengua para ver si se veía. Charles Spurgeon. Spurgeon, sí, ese era. Pero me pareció interesante, ¿no? Esto de cuando miramos a Jesús no podemos estarnos mirando, enfocándose en nosotros mismos. Y hoy vivimos en un mundo donde yo trato de hablar bien de las nuevas generaciones, pero diría que las nuevas generaciones tienden a enfocarse mucho en sí mismos. Sí. Aunque bueno, hay un poco de todo también. He estado viendo varias data ahora que dice que la nueva generación es muy también, en cuanto a dar y donar a organizaciones sin fines de lucro, es una de las más generosas que existen, que es algo, que información que no se habla mucho, pero es algo que estamos viendo. Pero sí, el mundo nos dice de enfocarnos mucho en nosotros mismos, pero cuando nos miramos a nosotros mismos no estamos mirando a Jesús, ¿no? Pero es lo que decías de esta generación, pero les gusta dar a proyectos. Les gusta dar a proyectos porque ellos se sienten bien. Okay. Entonces es volver a enfocarnos en nosotros. Yo doy, ¿verdad? A los que rescatan perros de la calle, o yo doy, porque yo me siento bien. Mas no son generosos en la iglesia, donde doy a Dios porque Dios lo demanda, aunque a mí no me haga sentirme bien. Interesante. Sí, sí, sí. Pero sí, digo, vivimos en una sociedad que todo es el selfie, ¿verdad? El selfie, el cuántos likes me pusieron, cuántos seguidores tengo. Y lo que Spurgeon decía es tan real. Tengo que quitar mis ojos de mí y ponerlos en Jesús. Ponerlos en Jesús. Amén. Pastor, usted tiene muchas iniciativas, muchos ministerios. ¿Hay algo que nos quisiera comentar o promocionar con la gente que nos escucha en este podcast? Pues encantado. Dios ha puesto una carga muy fuerte en mi corazón por los hombres. Yo crecí en una iglesia pequeña en la Sierra de Chihuahua. Recuerdo 2 hombres, el pastor y un viejito renegado que todos le teníamos miedo. Entonces yo llego a los 12 años de edad y yo volteo y digo, pues son puras mujeres y niños y yo soy un hombre. Y en ese tiempo, en ese pueblo, todos los hombres los domingos en la mañana estaban en los campos de béisbol. Y entonces como mis padres eran misioneros y me dejaban ahí en la iglesia local y se iban a los ranchos a predicar,
yo me salía por la puerta de atrás y me iba a jugar béisbol. Lo único que me salvó es que nunca fui bueno para el béisbol. pero tenemos este ministerio que se llama De Hombre a Hombre y queremos ser un recurso para los pastores y líderes de ayudarles a trabajar con los hombres y ver a Dios levantar un ejército de hombres que son una fuerza en la iglesia. Damos gracias a Dios por las mujeres. No somos antimujer. Yo, gracias a mi abuela Jessie, estoy aquí, ¿sí? Mi abuelo regresa de la Segunda Guerra Mundial, un hombre alcoholizado, un hombre mentalmente afectado, no quería nada con Dios, pero mi abuela tenía a mi padre, a mis dos tíos siempre en la iglesia y gracias a ella. Pero Dios quiere levantar al hombre. Quiere levantar al hombre que sea un hombre activo en la iglesia, una fuerza en la iglesia, activo espiritualmente en su matrimonio, con sus hijos. Entonces, si podemos ayudar a los pastores con sus hombres, nos encantaría que nos visiten en dehombreahombre.com. Dehombreahombre.com. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Y como siempre, invito a toda la gente que nos escucha a visitar seminarionazareno.net para conocer todas las opciones. El ministerio del seminario es educar. Es exactamente lo que estamos haciendo en un podcast de 1 hora, pero un compromiso más grande de edificar a los ministros para niños, para jóvenes, para alabanza y adoración, los pastores, todas las personas del mundo de habla hispana con recursos excelentes para crecer en el ministerio. Así que les agradecemos como siempre y hasta la próxima vez en Edificando la Iglesia. Nos vemos.